les voy a poner, vamos a ver. Ahí alcanzan a ver lo que es el sistema auditivo, dice sistema auditivo periférico. Sí, profe. Bueno, vamos a ver sistema auditivo, chicos. El sistema auditivo tenemos que se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno, desde el punto de vista de la biología. Pero desde el punto de vista de la fisiología, que es la que nos interesa a nosotros, el oído externo se llama etapa acústica. El oído medio se llama etapa mecánica. Saquen ya tienen ahí su monografía, la que les pedí. Sí, profesora. Ok. Sí, yo lo tengo en PDF, ¿estaría bien? Nada más escribo sobre él. Ajá. Salud. Gracias. Es que están haciendo bueno, ya creo que ya terminaron unos albañiles de trabajar y este es un mar de polvo. Bueno, entonces pónganle aquí, oído externo es etapa acústica, oído medio es etapa mecánica, oído interno es la etapa bioeléctrica. La etapa mecánica, la etapa acústica está conformada por la oreja y el conducto auditivo externo. Esta es la etapa acústica. Aquí llegan las ondas sonoras, ¿sí? Y van a entrar aquí. Esta oreja, en esta parte de acá arriba, chicos, si nos sentimos, tenemos unos cartílagos. Siéntanse su oreja, si tienen como unos huesecitos. Este cartílago que tenemos aquí nos sirve para saber si el sonido viene de frente, de atrás, si viene cerca o lejos, con esta parte. Las ondulaciones que tenemos aquí sirve para que la onda vaya entrando, entre. Y este lóbulo que tenemos aquí, este lóbulo, que las mujeres y algunos hombres nos ponemos aretes, ¿verdad? Y ahora la moda es ponerte aretes así, tic, 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 y llenarte aquí todo esto de aretes. Entonces nos dañamos las orejas de por sí. Esta parte, chicos, el lóbulo es la parte más sensible. ¿No les han dado un besito aquí en el lóbulo? Y dicen, oh, esta parte es la más sensible, chicos, la más sensible. Aquí es donde las ondas llegan y son las que nos reproducen, nos hacen sentir. Por eso un besito aquí es algo así muy, muy fuerte emocionalmente, es muy sensible, ¿sí? Entonces las ondas aquí llegan y entran por el conducto auditivo externo, que es este tubo. Aquí lo marcan así muy parejo, no es tan parejo, es como, está medio chueco, ¿no? Pero bueno, y aquí le faltó este dibujo, las vellosidades, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más les falta aquí? La cera. Cera, ¿verdad? La cerilla o el cerumen. Aquí nos falta eso. Entonces aquí, chicos, tenemos la cerilla y el cerumen. ¿Para qué creen que sirvan las vellosidades? Para evitar que otros cuerpos ajenos al nuestro entren. Sí, para que no entren, ¿verdad? Los cuerpos ajenos. Y también las vellosidades son
como si fueran escobas barredoras, van sacando todas las impurezas que están de más. Hay personas que producen más cerilla y luego la traen aquí colgada. Entonces estas las están sacando, ¿sí? Entonces sacan esa cerilla. Sacan esa cerilla y sacan Oiga, todo. maestra, perdón, ¿podría volver a repetir lo que dijo que era el oído externo, en medio y el interno? ¿De acústico o cómo? Esta es etapa acústica, oído externo. Oído medio, etapa mecánica. Oído interno es etapa bioeléctrica. Bioeléctrica, mecánica y acústica. Gracias. Está formada la etapa acústica por la oreja y por el conducto auditivo externo. ¿Cuál es su función? Captar las ondas y mandarlas a la siguiente etapa. Esa es la función de la etapa acústica. Su medio es aire, vean, todo es aire. ¿Sí? Y tiene dos mecanismos de protección. Las vellosidades, que hacen que van a sacar todas las impurezas, ¿sí? Y el cerumen. ¿Para qué creen que es el cerumen? Esa masa amarilla, ¿para qué nos servirá? Para como lubricar. Para lubricar y para mantener una humedad en esa parte del oído, ¿sí? Entonces tiene que haber una humedad para que este tímpano, que es de la otra etapa, es una membrana y se pueda mover, pueda tener esa flexibilidad. Entonces tiene que haber una humedad para que este esté flexible. Por eso está la cerilla. Entonces, los mecanismos de protección que tiene es las vellosidades que van a barrer todos, o también hay ocasiones que en provincia te acuestas en la vil tierra, ¿no? Y se te suben los animalitos. Entonces, una forma de protección de ahí de los animales es esas vellosidades que hacen que no entren o que se salgan. A mucha gente se le meten las cucarachas o los gusanos, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde vivas. Esa es una. Y el cerumen, pues es para tener una humedad y tener, como dice el compañero, ¿verdad? Lubricado todo eso para que se pueda mover el tímpano. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo que yo le doy a ese oído, a esa parte del oído? Nada más a la que llevamos, a la etapa mecánica, acústica, perdón. ¿Puede repetir la pregunta, profesora? ¿Qué es lo que yo le doy a mi oído como protección? ¿Cómo lo protejo? ¿Qué hago para proteger esa parte del oído? Estamos hablando de esta. ¿Te pones un gorro o te pones el cabello? O sea, la parte de afuera. Ajá. Pues nada, o sea, nada más no exponerse a ruidos. Pues la limpias constantemente, ¿no? La limpieza, ¿verdad? Es un mecanismo de protección, la limpieza. La limpieza. ¿Cómo nos limpiamos los oídos, chicos? ¿Con un cotonete? Con agua. Con agua, con jabón. Miren, se dice que cuando se bañan, nada más es pasarse el agua así. Así, nada más aquí afuera en las orejas. ¿Sí? Muchos luego se ponen el estropajo y le hacen así. Pues no es muy recomendable. Sí, porque luego hay que estarse enjuagando mucho las orejas. Entonces, bueno. Los cotonetes no son para nada higiénicos. ¿Por qué? Porque el cotonete tiene partículas de algodón. Entonces tú cuando te lo metes, lo que haces es que ese cotonete desprende partículas de algodón
muy, muy chiquitas, pero el oído también es muy pequeño. Con la cerilla y con el polvo que te llega a entrar, se hace un tapón así, que no deja mover el tímpano. Entonces no lo deja mover y tú dices, ay, es que no oigo, ¿eh? Es que no oigo. Pues no, porque tienes este tapón de algodón con mugre y cerilla, que no deja que este tímpano se mueva. Entonces tienes que ir al médico y el médico te acuesta y te echa agua oxigenada. El agua oxigenada desprende el tapón de mugre, pero hagan de cuenta que se ve como si te destaparan una alcantarilla, así, una cosa negra, te sacan, bota el tapón y ya te lo sacan así, y luego con una perita te están succionando el agua, te sacan el agua que te echaron. Otro alumno dice que les lavan también el oído a presión con agua, así, con una manguera, y entonces todo te sale, pum, te bota, te flota todo. Entonces ya te lo sacan. Pero eso no es nada, y te mareas, te mareas mucho, o sea, no crean que es algo bonito. Entonces mejor cuídense de sus oídos, no se metan los cotonetes, son muy perjudiciales. Los cotonetes sirven para limpiarte la oreja, secártela, te la secas, o a lo mejor te puedes limpiar cada 15 días aquí, no que luego le hacen, de que se lo meten tanto y les produce esa sensación de, ¿verdad? Como que se quieren vomitar, o no tienen nada que hacer y están así, ¿no? Con la uña, o se meten un lápiz, o el tapón de la pluma, o tienen las llaves y se están rascando con las llaves, ¿verdad? Eso, chicos, si se llegan a perforar el tímpano, que es esta membrana, hagan de cuenta que es un altavoz. Si ustedes le pican el cartón, ¿cómo se va a oír ese altavoz? ¿Creen que se escucha igual? No, ¿verdad? Se oye feo. Entonces, así van a escuchar feo. Ya no van a escuchar bien. Y ese hoyo que ustedes se hagan ya no se vuelve a cerrar. No se regenera. Bueno, entonces aquí tenemos esta etapa. El mecanismo de protección que yo le doy es la limpieza. Y bueno, y también, pues, no ir. Otra cosa, se me pasaba, cuando van ustedes a nadar y luego van a provincias, se les ocurre meterse aguas muy sucias, ¿sí? Y luego, se les llegan a formar, aquí que dijimos este cerumen produce humedad, entonces al ustedes tenerse aquí partículas sucias, lo que hacen es sacarse hongos, entonces se sacan un honguito aquí, se produce un hongo. Y también otra cosa, como hay humedad, luego los niños chiquitos hay que tenerles mucho cuidado a los pequeñitos que nos ponemos a limpiar chícharos o a limpiar frijoles y entonces agarran los niñitos y se meten ¿dónde le cabe? Pues aquí, se meten un chicharito. Luego se meten aquí, ¿verdad? Los frijoles y los chícharos. Entonces les gusta meterse así las cosas donde les cabe, ahí se lo meten. Y con la humedad, chicos, esos frijolitos germinan y esos chicharitos igual. Entonces hay que evitar que esos niñitos no se metan nada a los oídos. Bueno, esa es la etapa acústica, chicos. Vámonos a la etapa mecánica. La etapa mecánica es esta, donde está el martillo, el tímpano, perdón, martillo, yunque y el estribo. Son los 3 huesecillos más pequeños de todo nuestro sistema humano, los más pequeños. Estos 3 son los más pequeñitos, martillo, yunque y estribo. ¿Sí? Estos al tener este tímpano va a mover a esta cadena de huesecillos. Y estos 3 están apoyados en esta ventana oval. Pero si se dan cuenta, el tímpano es mucho más grande que la ventana oval. ¿Sí? Entonces, aquí al ejercer una fuerza, ¿sí? A mayor fuerza, aquí va a mover esto, porque llega a una parte muy pequeña.
¿sí? Entonces, aquí se da un movimiento de palanca, chicos. Y entonces, al haber esta fuerza, se da mayor el trabajo, ¿verdad? Se da el trabajo así. Entonces, esta parte, chicos, va a aumentar 25 decibeles por este movimiento de palanca. Y se me olvidó decirles que esta oreja nos va a dar 5 decibeles. Y este conducto auditivo que está cerrado por este tímpano, que es una columna vibrante, que es una columna cerrada por un extremo, cuando entre a su cuarta longitud de onda, ¿sí?, va a entrar en su característica de resonancia y entonces nos va a dar 10 decibeles de ganancia. Y con este movimiento de palanca, nos va a dar 25 decibeles de ganancia. Y esta es una caja que está llena de aire, totalmente de aire. Entonces, esta caja que está llena de aire tiene aquí otra partecita que se llama trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio, chicos, colinda con la nariz y colinda con la garganta. Entonces, yo cada vez que hablo, esta trompa de Eustaquio, está haciendo esto. Abro la boca, la cierro, abro la boca, la cierro. Si yo estoy comiendo, ahí está Diego, y Diego está haciendo esto. Y cada vez que está haciendo eso Diego, está haciendo esto así. Cada vez que ustedes mastican, pasan saliva, hablan, la trompa de Eustaquio está haciendo esto. ¿Pero para qué lo hace? Aquí adentro tenemos aire y acá afuera tenemos aire. Entonces la trompa de Eustaquio nos va a nivelar la presión interna con la externa. Esta presión interna con esta de acá afuera, porque nos la va a dar por medio de la nariz y cada vez que abrimos la boca, entonces tenemos la presión externa. Cuando ustedes viajan y van descendiendo, ¿verdad? Cambia su nivel de presión. Y si están dormidos, van dormidos, ya sea que se duerman con la boca abierta o con la boca cerrada. Pero ya sea que dejen la trompa de Eustaquio abierta o la dejen cerrada. Entonces, cuando ustedes se despiertan sordos, porque esta cosa estuvo cerrada o estuvo abierta, ¿sí? ¿Verdad? Entonces no hubo esa nivelación de presión. Entonces ustedes se sienten sordos y dicen, ay, me siento sordo. Y hay otros que se levantan, se despiertan y hacen esto. ¿Y qué pasa? El aire sale. Y ¡ay! Me dolió el oído. Porque dejaste salir la presión de un momento, de un golpe. ¿Qué ocurre cuando salen del metro, verdad? Se abren las puertas del metro y ¡pum!, sale toda la caballeriza. Así pasó con la presión del aire. Salió y les duele. Entonces, para que ustedes no pasen eso, tienen que ir cuando van descendiendo y todo. Cuando hay cambio de presiones, hay que ir hablando, o masticando, o comiendo. Y ya con eso se va a nivelar la presión, la va a ir nivelando. Pero mientras ustedes no hablen o se queden dormidos, si no quieren hablar, pues échense un chicle, ¿verdad? O un dulce. Lo están chupando y están haciendo esto. Entonces, ese es un nivelador de presiones. Este es el mecanismo de protección que tiene esta etapa. Pero también aquí, chicos, aquí debería de haber unos músculos tensores, unos tendones aquí. Y estos lo que hacen es evitar que se dé el movimiento de palanca y se den los 25 decibeles, porque la función de la etapa media es amplificar el sonido. Aquí se da la amplificación del sonido en esta etapa. Aquí se va a amplificar por este movimiento de palanca, por esta tímpano que está tan grande y esta ventana oval que está tan chiquita. Entonces, aquí el medio es aire, aquí volvemos a estar en medio aire. Acá nos vamos a topar que el medio va a ser líquido. Aquí son gaseoso y en esta etapa van a ser líquidos, en la etapa bioeléctrica. Entonces aquí este músculo tensor, chicos, lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si ustedes conocieron las
las famosas, las famosas palomas de esas de pólvora, esas así grandotas, porque ahora ya las prohíben, ¿no? Ya no las pueden utilizar. Y entonces, ¿qué pasa con esas palomas de pólvora? Estamos en clase, estamos en el salón de clase, ahí estamos todos sentaditos, estamos oyendo. Y de repente, Pavel se le ocurre asomarse y nos avienta, prende la paloma y nos las avienta, ¿verdad? Que está enojado. Y cierra la puerta y entonces de repente, ¡pah! Pero no nos dimos cuenta, fue tan rápido que no nos dimos cuenta y ¡pah! Y entonces se da la amplificación, chicos, y es cuando les duele el oído, les ha pasado que rompen algo o es un estallido o algo muy fuerte, ahí se da la amplificación en la etapa mecánica y entonces nos lastima. Y este es un problema muy crítico, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Si vemos a Pavel que saca la paloma, saca los cerillos y la está prendiendo enfrente de nosotros, ¿qué hacemos? Le hacemos así, ¿no? O nos tapamos los oídos o hacemos esta señal así. Cuando hacemos esto, chicos, estamos tensionando esos músculos para que no se dé la amplificación a los 25 decibeles, sino sea menor. Entonces nosotros estamos mandándole la función a esos músculos tensores que no se dé la amplificación. Entonces le hacemos así y entonces oye, ¡boom! Pero ya no lo oímos tan fuerte, porque ya le mandamos la función de que no se dé esa amplificación, ¿sí? Entonces ahí está el segundo mecanismo de protección que tiene esa etapa, los músculos tensores del martillo, yunque y estribo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? ¿Cuál sería el mecanismo de protección que yo le doy a esa etapa? Tratar de mantener el volumen bajo. Podría ser, ¿no? Porque es la etapa que amplifica. Ajá, sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué ocurre cuando nos da una gripa, chicos? ¿Qué ocurre? Pues, bueno, Pues que se nos tapan los oídos, ¿no? COVID. No, pero ¿qué es lo qué sensación tienen? Como que se te tapan los oídos. Te sientes que se taparon los oídos, ¿no? Te sientes sordo. ¿Qué pasa cuando te enfermas de la garganta? Se siente irritación. Irritado, pero también se te cierra la garganta, ¿no? La sientes toda inflamada. Bueno, pues lo que ocurre, chicos, es de que como se inflama la trompa de Eustaquio y tienen todo inflamado, entonces no puede haber esto. Entonces se da esto. Y entonces, como se da esto, ustedes se sienten sordos porque está inflamado. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que yo le puedo dar a mi oído? Pues evitar enfermarme, evitar que me den esas gripas y que me den esos, que se me inflame la garganta para que yo no me pueda sentir sordo. Otra cosa, a la hora que me da gripa, ¿qué hago? Pastilla, ¿verdad? Me enfermo de la garganta, una pastillita. Me enfermo más de la garganta, otra pastilla. Toda esa droga que se están tomando en esa medicina va al sistema auditivo. Entonces ahí se daña en el sistema auditivo, chicos. Entonces hay que evitar tomarse todas esas pastillas, todas esas cosas que se quieran tomar. ¿qué sería mejor las inyecciones? Pues también afecta, o sea, es evitar que te enfermes para que no tengas que tomar ese antibiótico. ¿Sí? O sea, eso afecta mucho. O sea, hay que tener ese cuidado.
Entonces, evitar enfermarse tanto de la gripa como de la garganta, ¿no? Ese es otro mecanismo de protección y bueno, y también el exceso de ruido. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego nos vamos a la etapa bioeléctrica, chicos. La etapa bioeléctrica. Esta etapa bioeléctrica, tenemos el oído interno, es la etapa bioeléctrica. Aquí tenemos estos canales, chicos, los semicirculares. Estos canales semicirculares nada tienen que ver con la audición, pero sí con el equilibrio. Estos canales están llenos de un líquido, que cuando a ustedes les da gripa, ¿qué hacen? Se suenan la nariz, ¿no? Se suenan la nariz así, y de repente dicen, oh, espérame, me siento todo, que me da todo, me da vueltas, porque se jalaron el líquido de aquí. Le exageran al quererse sonar, que se quedan sin líquido y entonces se sienten mareados. ¿Les pasó que de chicos se cayeron y todos se golpearon la cabeza y sentían todos mareados? Al darse un golpe en la cabeza, chicos, lo que hacen es que este líquido se les salga y entonces se sienten mareados. Hasta después de un rato se vuelven a llenar de líquido y entonces ya ustedes recuperan el equilibrio. Entonces, aquí por golpes de cabeza, ¿sí? O por sonarse fuerte, pueden jalar el líquido que hay aquí. Se marean. Y tenemos aquí a la estrella, la cócleo caracol. Esta cócleo caracol es la que vamos a ver a fondo. Tenemos aquí la ventana oval y la ventana redonda de este lado. Tenemos aquí este nervio auditivo, que es el que conduce al cerebro y es como escuchamos, ¿sí? Pero en esta cócleo caracol, si nosotros la desenrollamos, chicos, la desenrollamos, esta tiene 3 vueltas y media. Si nosotros la desenrollamos, vamos a tener que oímos de 20 Hz a 20 kHz, porque tenemos esa longitud de esa cócleo caracol. Los perros tienen 5 vueltas, entonces los perros escuchan más, ¿sí? Por eso escuchan más bajas frecuencias y escuchan más altas frecuencias, porque su caracolo cóclea es más largo, más grande, ¿sí? Entonces, la cócleo caracol, ahí están las cerdas, unas cerdas que son las cerdas ciliadas, y esas nos van a dar el tono. Aquí está, miren, la cócleo caracol. Vean, aquí están enrollado. Aquí tenemos la ventana oval, que es por donde nosotros, ya les dije que es líquido, ¿no? Entonces, cuando empuja el tímpano, que es como un émbolo, va a estar empujándolo, y del otro lado va a estar saliendo la ventana redonda, así. Pum, 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 pum. Pero adentro va a circular todo esto, ¿verdad? Va a circular y luego para el otro lado, y así va a estar. Entonces, esto que está lleno de líquido, chicos, ¿sí? Aquí, lo primero que empuja son las frecuencias altas. Y va a empujar ese líquido. ¿Y qué ocurre cuando llega hasta acá? Lo empuja aquí bien fuerte y da todo este camino, y llega por fin aquí, que están las frecuencias bajas. ¿Qué ocurre con ese movimiento? ¿Qué ocurre con ese empujón de agua? Porque acuérdense que esto ya es agua. ¿Qué pasa hasta acá? Aquí el empujón es fuerte. ¿Hay presión? Aquí el empujón es fuerte. ¿Y aquí cómo es? ¿Es igual de fuerte que aquí? Ya pierde presión, ¿no? Pierde presión, ¿verdad? Ya es más leve. Entonces, aquí se encuentran las frecuencias bajas. Por eso no oímos las frecuencias bajas. Porque nada más se excitan aquí y toda esta parte, las altas, las medias, las escuchamos muy bien, pero ya las bajas ya no. Porque el movimiento de aquí ya es muy leve.
Entonces ya no excita las frecuencias bajas, excita las frecuencias altas, que son los cilios que tenemos en esta parte. Y aquí tenemos, vean, estos son los cilios. Aquí tenemos el órgano de Corti. El órgano de Corti, chicos, se encuentra aquí, miren, aquí en medio. Y el mecanismo de protección es esta concha de esta cócleo caracol que nos va a cuidar al órgano de Corti, porque ese es el órgano de mayor importancia, porque ese es el que convierte las vibraciones en pulsos eléctricos y los manda al nervio auditivo para que el oído lo escuche. Entonces, el mecanismo de protección aquí es la concha, es el primer mecanismo de protección, la concha, que va a proteger al órgano de Corti. Y aquí está la cócleo caracol, hagan de cuenta que esta es una rebanada de pastel, ¿sí? Entonces se divide en tres, en escala vestibular, en escala media y en escala, escala timpánica. Entonces aquí tenemos los líquidos que es la endolinfa y en la parte de en medio tenemos la perilinfa. Aquí dice endolinfa, pero es perilinfa. Tenemos la membrana vestibular, ¿sí? Tenemos aquí la otra membrana, la membrana basilar. Estos nombres que acabo de mencionar son los que se van a tener que aprender o al menos saber qué están haciendo aquí. ¿Sí? Esto que está aquí, esto lo vamos a ocupar mucho. Bueno, no mucho, pero lo vamos a ocupar para que ustedes sepan cómo funciona el oído en esta etapa. Tenemos aquí, a ver, otro. Uy. Bueno, aquí tenemos este dibujo. También está aquí la cóclea, que es lo mismo de hace rato. Esta es la que quería yo. Vean, aquí están estas cerdas ciliadas. Vean. Estas vellosidades son las que nos dan el tono, chicos. El tono. Aquí vamos nosotros a obtener el tono con esas cerdas que son las que se van a excitar. Mire, tenemos la membrana de Reisner y tenemos la membrana basilar en esta parte de abajo. Esas dos son las que cubren y son las que van a pasar esos movimientos al órgano de Corti, que es el que va a mandar al octavo par craneal y lo manda al cerebro. Aquí está. Bueno. ¿Algunos de ustedes están dobles en esta clase? ¿Hasta pusieron doble su cámara? No, maestra. Yo también. Pues yo tengo inscritos 30 y tengo 34 ahorita.
Yo soy doble, maestra. Es que mi Eric, Yo computadora también soy no doble. sirve mi cámara. ok, sí, de ti sí sé que estás doble. Pero bueno, ese es así es como escuchamos, chicos. Entonces, ahorita que regresemos, ya se va a acabar, les voy a pasar un video muy light para que más o menos se den cuenta de lo que yo estoy hablando. Vamos a seguir hablando y va a haber otro video un poquito ahora sí más profundo, ¿sí? También les voy a mandar otro video por Teams. Entonces sí van a tener que ver esos videos para comprender bien lo que yo les estoy platicando. Si me están haciendo caso, pues a lo mejor lo van a comprender, pero si no me hacen caso, pues al menos vean los videos, ¿sí? Entonces ahorita que regresemos, les voy a mostrar un video. Entonces ahorita regresamos, chicos. Los átomos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio.
La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. La hipoacusia neurosensorial es el resultado de una alteración en el oído interno. La hipoacusia neurosensorial se produce cuando las células ciliadas de la cóclea están ausentes o dañadas. Estas células ciliadas son las responsables de producir las señales eléctricas precisas que el cerebro necesitará para interpretar el sonido. Cuando estas células ciliadas están ausentes, el resultado es una pérdida auditiva. Cuando solo están ausentes o dañadas algunas células ciliadas, la hipoacusia se clasificará de leve a moderada. En estos casos, un implante de oído medio que haga vibrar las estructuras móviles del oído interno o un audífono convencional pueden ser una solución viable. Algunas personas tienen una pérdida auditiva solo en las altas frecuencias, también conocida como hipoacusia parcial. En estos casos, únicamente se encuentran dañadas las células ciliadas localizadas en la base de la cóclea. En la parte más interna de la cóclea, el ápex, las células ciliadas responsables del procesamiento de los tonos graves están intactas. La combinación de la estimulación eléctrica y acústica, o EAS, ha sido desarrollada específicamente para estas personas, ya que maximiza la utilización de su audición natural residual. Cuando las células ciliadas de la cóclea están completamente ausentes o dañadas, la persona sufre una hipoacusia de severa a profunda. Para muchas personas en estas condiciones, un implante coclear puede ser la mejor solución. Ay, Bueno, si vieron, ya ahorita lo que yo les platiqué más o menos ahí se vio, ¿no? Cómo se va dando. Era algo que comentan ahí sobre las pérdidas de audición. Tenemos, cuando ustedes les comenté de que le dicen al abuelito que si oye, ya se los había dicho, ¿verdad? Valentín ya lo había comentado, de que le dicen que le dé dinero y ya, bueno. Entonces, la situación es esta. Cuando ustedes, hay 3 tipos de sordera. La sordera congénita o de nacimiento,
la sordera adquirida, la sordera profesional. La sordera congénita o de nacimiento se da cuando nosotras las mujeres estamos embarazadas y tenemos al producto, digo, al feto. Y entonces es muy importante que la mamá pues se cuide mucho en cuestión de no fumar, no tomar, no drogarse, ¿sí? No hacer corajes, porque todo va al sistema auditivo, todo repercute. Cuando uno se enoja, hace esto así, y toda esa rabia y esa furia se va, son nervios y se van a lo que es el sistema auditivo, ¿sí? Hay medicina, y ustedes lo han visto, que dice, hay un tache y hay una muñequita embarazada y le ponen un tache, no para embarazos, porque todo ese medicamento daña a los 3 huesecillos, al martillo, yunque y estribo, y entonces se da la sordera. También en las mujeres, evitar que nos dé la famosa varicela y la rubiola. No nos tiene que dar ni varicela ni rubiola, porque ese es un problema que también afecta a los niños. El que nosotras fumemos y tomemos durante el periodo de embarazo también afecta el sistema auditivo, y entonces da como niños sordos, da niños sordos. Y la situación que si nosotros, ¿cómo aprendimos a hablar? Aprendimos a hablar en forma de imitar, ¿verdad? Mamá, mamá. Y estamos duro y dale, y el papá está, papá, papá, a ver qué dice primero, mamá o papá, ahí nos tiene, ¿no? Papá, mamá, hasta que el niño dice una palabra porque la escucha y la repite. Pero cuando el niño nace sordo, no puede repetir nada. Entonces se da el sordomudo, ¿sí? Porque si no oye, ¿cómo va a repetir? Pero ahora les enseñan a aprender ciertas frecuencias por medio de, le ponen la mano aquí para que sienta cómo vibra, ¿sí? Cómo vibra al hacer un sonido, cualquier sonido, ¿verdad? Y entonces los baffles, también al ponerle al niño o en un instrumento, en una guitarra, poniéndole su manita en esos elementos, siente las vibraciones. También hay muchos que los colocan en los pianos, esos pianos de cola, que tienen, esos producen mucha vibración, y entonces les van enseñando diferentes frecuencias por medio de la mano, y entonces los niños van escuchando esas frecuencias. Entonces es como ellos captan digamos, van aprendiendo vocales por frecuencia, y es como los enseñan a hablar. Y no sé si ustedes han escuchado a sordos que hablan así, y comienzan a hablar así, porque como no saben cómo, pero bueno, pueden llegar a comunicarse, ¿verdad? Se comunican con nosotros de esa forma. Entonces, eso lo da un sordo. Y hay algunos que hablan muy bien, aunque sean sordos, pueden ir hablando y repitiendo sus palabras porque los aprenden a hablar. Entonces, esa es la primera, la congénita o de nacimiento. Entonces, las chicas a cuidarse y los chicos a cuidar a su pareja cuando la tengan o si ya la tienen, ¿sí? Esa es una situación, ¿no? 2, la segunda, la profesional, sordera profesional. La sordera profesional se da cuando ustedes, por ejemplo, trabajan en un lugar ruidoso. Por ejemplo, los choferes siempre llevan un oído hacia afuera, hacia la calle, y se da el sonido de claxon y de todo, y no trabajan unas 3 horas, trabajan 8 o 10 horas, y entonces todo el ruido les afecta, chicos. Ese es un problema. Los que trabajan de DJ, ¿verdad? Están con sus audífonos a todo volumen y están ahí en la música, se los ponen, se los quitan, se los ponen. Entonces ahí se afectan. También al ir a ¿cómo se llama? Los violinistas, por ejemplo, el violinista siempre tiene aquí, el que trabaja con los taladros hidráulicos, ¿verdad? O los que trabajan en una fábrica donde hay mucho ruido, mucho sonido. Entonces, ese es uno de los problemas, chicos, que existe para que ustedes se cuiden,
Por ejemplo, yo fui a una visita a Coca-Cola y entonces yo le decía al que nos dio la plática, le digo, bueno, ¿cuántas horas trabajan? Y dice, los hacen trabajar creo que 10 horas seguidas. Y por la ley federal no pueden trabajar más de 8 horas a ciertos niveles. Y ahí había niveles bien altos y los hacían trabajar más de 8 horas, porque era por turnos. Y los señores, los trabajadores, traen los tapones auditivos aquí colgados como estetoscopios, como los médicos se los ponen, así se ponen ellos los tapones auditivos. Aquí se los cuelgan, no los traen puestos. Hay algunos que les dan también las famosas orejeras, y esas son conchas que se impregnan al oído y no dejan pasar, pero tampoco se las ponen. Entonces, ese es un problema. Y los que se ponen los tapones auditivos, luego no los saben utilizar. Los tapones auditivos hay de varias formas. El que es más común o el que no duele tanto el utilizarlos son las esponjitas cuadraditas que tú las haces con tus manos, nada más hay que tener las manos limpias, porque si las tengo sucias y luego me lo meto, pues me voy a sacar unos hongos aquí en el conducto auditivo, ¿sí? Entonces lo hago así, me los pongo y las esponjitas se expanden a la forma del oído, entonces son cómodas y nos ayudan a reducir mucho el ruido. Hay otras que son incómodas, que son como tapones, pero de tornillo, entonces te los metes y te giras y van entrando un poquito, no tan adentro, pero giras, pero en el girar duele porque son un poco duros. Y hay otros que son como supositorios, ¿no? Pero nada más te los pones así y ya te tapan. Hay de diferentes, chicos, de diferentes tapones auditivos. Esos, si estuviéramos en la escuela o si regresaríamos al laboratorio, necesitarían utilizar sus tapones auditivos. Entonces, ¿qué pasa? Se los coloca, ¿no? ¿Cuál sería colocarnos bien? Llegamos al trabajo, nos cambiamos, ¿verdad? Si yo trabajo en una fábrica, ahí me pongo mis tapones auditivos y me meto a donde están las máquinas y de ahí no me quito los tapones. Estoy trabajando, estoy todo. Y cuando se trabaja en ruido, chicos, tienen que utilizar mucho las señas. Entonces yo me voy a poner de acuerdo y voy a hacer mis señas. Tal, ¿verdad? Porque si me lo quito ahí, la audición se va hasta arriba, entonces de nada sirve habérmelos puesto. Hagan de cuenta que fue un cohete. ¡Pum! Porque a la hora que se quitaron, entró todo el nivel de sonido tan alto. Entonces ahí se están lastimando mal los oídos. Mejor no se pongan los tapones y se van a quitar a cada rato los tapones y se van a estar dando unas subidas muy elevadas de niveles de ruido. Entonces, me los pongo, me meto. Quiero hablar, me salgo, me los quito, hablo, me los pongo, me vuelvo a meter. Pero hay que utilizarlos para evitar eso, ¿no? O las conchas acústicas también. Hay que usarlas correctamente. Esas son la sordera por profesión, por el trabajo que desarrollamos, ¿sí? La tercera es la congénita. La tercera es la adquirida, sordera adquirida. La sordera adquirida, chicos, ahorita escucharon que hay algunos que no escuchan, ¿verdad? Y necesitan de un aparato auditivo que traen aquí atrás. Esas son para aumentar, eso es un amplificador que se están colocando. Va a amplificar las frecuencias que no oímos. ¿Cuáles son las que no oímos, chicos? A ver, ya se las expliqué. Las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas, ¿verdad? Entonces nos va a amplificar las frecuencias bajas para poderlas escuchar. Y entonces así es como nos ponemos nuestro aparato auditivo. Pero ahí también hay esos aparatos, ustedes van y se los van a hacer a las frecuencias que ustedes necesiten. También otra de las, ya dijimos que hay 2 enfermedades. Una es la presbiacusia. ¿Lo dije? Me parece que no. ¿No? La presbiacusia, chicos, presbiacusia. Pérdida gradual por edad. Pérdida gradual por edad. Presbiacusia.
¿A los cuántos años creen que empiezan a perder el oído? Como a los 45, 50 años. A los 50, 60. 40, 50, a ver, No, ¿quién no. da más? Cerca de la tercera edad. Cerca de la tercera edad, Como a los 30. a los 30. ¿Quién da más? Pues yo diría que menos, antes de los 30 todavía. Porque pues, es cuando ya el cuerpo terminó de crecer. Ya, pues Mario tiene la razón. A partir de los 23 años, ustedes empiezan a perder el oído por edad. Los huesecillos, martillo, yunque y estribo, dijimos que son el elemento amplificador, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes tienen la misma movilidad que tenían cuando tenían 10 años, sus papás tienen la misma movilidad que ustedes tienen, de correr, subir, bajar. Su abuelito tiene la misma movilidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces los huesecillos, chicos, es lo mismo. De chicos tienen así, se mueven la palanca, martillo, yunque y estribo, martillo, yunque y estribo. Pero como van pasando los años, esos huesecillos también se cansan. Y entonces ya no son tan rápido que da la amplificación y el movimiento, ¿sí? Entonces comienzan a perder la audición por esa parte, por los huesecillos. La primera ya habíamos dicho, ¿verdad? La oreja flácida, la oreja grande. Entonces necesitamos ponernos así para decir, ¿qué? Y le estamos haciendo nuestra oreja, pero con nuestra palma de mano. ¿Qué? Y entonces ya estamos con 5 decibeles ahí. ¿Qué? ¿Verdad? Entonces, esa es una. La segunda son los huesecillos que se cansan con la edad, y más la osteoporosis, ¿verdad? Ahí tenemos los huesecillos. Y luego la tercera, que no oímos y necesitamos nuestro aparato auditivo, ¿verdad? Para poderlo amplificar. Entonces, ustedes por tener esta vida tan agitada y tan de redes sociales y música al alcance y todo, se dice que ya se está perdiendo el oído a los 19 años, a partir de los 19 años. Si son de los chicos que siempre están jugando, traen los audífonos, están oyendo música, la televisión a todo volumen, pues chicos ya empezaron desde los 19, ¿sí? Pérdida gradual por edad a partir de los 23 años. Esa es una. La segunda, el tinnitus. El tinnitus es un zumbido que los va a doblar del dolor. Y eso es a cuestión de que ustedes escuchan música muy fuerte. Y entonces vieron las cerdas ciliadas, ¿verdad? Esas cerditas que andan ahí, que están moviendo. Esas cerdas, ustedes siempre producen sonidos de un tono, ya sea que utilicen una guitarra, un violín, en su trabajo siempre se dé esa frecuencia. Las frecuencias bajas, chicos, son omnidireccionales. Las frecuencias altas son direccionales. ¿Sí? Entonces, si ustedes, ¿qué escuchan más? ¿Qué frecuencias escuchan más? Las agudas. Las agudas, ¿verdad? Y entonces, si ustedes tienen un sonido, por ejemplo, una guitarra y me gusta el requinto, y la doy, o estoy en un lugar donde chocan dos metales y siempre es la misma frecuencia y me la paso ahí todo el día, ¿verdad? Trabajando. ¿Qué pasa? O ahí vivo, ahí mismo en mi casa tengo la fábrica. Entonces yo me lastimo esa frecuencia, chicos. Y entonces cada vez que yo escuche esa frecuencia, hagan de cuenta que alguien va y toca el pianito, ¿verdad? Y esa tecla, y ustedes, es un zumbido muy fuerte, mucho, muy fuerte, un ti, pero que los dobla del dolor. Ese es el tinnitus. Y cada vez que se reproduce esa frecuencia, ustedes se van a doblar del dolor. ¿Sí? Esa cerda se va a quedar atorada, pegada, no va a tener la movilidad. Entonces, pues ya tienen dañado y hay que ponerle al piano, no tocar esta tecla, ¿verdad? Porque se van a dar, y eso es por exceso de ruido, chicos. Esa enfermedad es por exceso de ruido y se la van a dañar en la frecuencia que ustedes utilicen mucho más. Ese es el famoso tinnitus. Esas son de las dos enfermedades. Pero ¿qué ocurre? También tenemos una en sordera adquirida, chicos. Ahí tenemos otra más. A ver, tenemos una
¿Qué ocurre? Vámonos, chicos, vámonos al antro. Vámonos todos. No demos clase ya, vámonos. Entonces nos vamos, ¿verdad? Y entonces llegamos al famoso antro. ¿Cuántos decibeles creen que hay? A ver, agarren sus sonómetros, sus celulares sonómetros. ¿Cuántos decibeles tienen ahorita ahí en casa? $42. ¿Los demás cuántos tienen? 37. 48. 48, 32. 15 apenas. 15, está solito. Eso me da miedo. Bueno, vean. Entonces ahorita salimos a la calle. ¿Cuántos decibeles creen que hay en la calle? Como por encima de 50. O, bueno, por ejemplo, en el metro, si no me recuerdo, una vez había visto que eran como alrededor de 100. Sí. Y en la calle 80, 90. En Instituto Politécnico unos 80, 90. Y ahí vamos, ¿no? Y nos vamos a meter atrás de Sears, ¿verdad? No sé cómo se llama ese. Y llegamos ahí al antro famoso y a la hora que estamos pagando nuestro boleto, pues ya estamos así como en ambiente, ¿no? Soy de la música. Y entonces nos abren la siguiente puerta, que es donde ya pagamos y nos van a dejar entrar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sentimos, chicos? ¿Qué oímos? ¿Cómo nos sentimos? Pues inconscientemente no entra la parte de que todo el mundo piensa que no se escucha y entonces empiezan a gritar, empiezan a hablar más fuerte. Ajá, ¿y cómo oyes? Pues muy bajo, o sea, comparado con todo lo demás, pues muy bajo lo que serían las conversaciones. Ajá, entonces es muy alta la música, ¿no? Entonces, ¿cuántos decibeles creen que tenemos ahí ya? Unos 150. No, máximo tenemos de tener 130, ya 140 ya te estallan los oídos. Y eso antes era 120, ahora ya le subimos a 130. ¿Sí? Entonces, oímos nosotros máximo 130. Máximo. ¿Sí? Entonces, pongámosle que tenemos 120. Ahí entramos, ¿no? Y entonces no oímos y le decimos al mesero, oye, tráeme 2, y no sabe, ¿no? Y entonces le decimos en el oído, 2 cervezas, y ya, se va, ¿no? Y entonces yo voy con mi acompañante y le hablo al oído y me responde en el oído y ahí estamos así, ¿verdad? Hablándonos al oído. Pero ¿qué pasa después de un rato? ¿Nos hablamos al oído? No, empiezan a gritar. ¿Qué pasa pero ya estamos hablando, ya todavía estoy así entro y ay, lo siento muy ruideroso, ¿no? Está muy ruideroso. Y oye, y ahí estoy, ¿no? Pero después de un rato, estoy así con ruido, con la cara de que tengo mucho ruido. Te acostumbras, ¿no? Te acostumbras, no se acostumbran, pero bueno, ya el sonido ya no lo escuchan tan alto, ¿verdad? Tan intenso. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Bueno, entonces, ya no está tan intenso, pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué ya no lo sentimos tan intenso? Ya no lo sentimos tan así, tan fuerte, ¿verdad? Ya estamos baile y baile, Tommy, baile y baile, ¿verdad? Y pasa 1 hora, pasan 2, pasan 3, pasan 4 y ya nos corren, ya son las 3 de la mañana afuera. ¿Y qué ocurre cuando salimos? Ya no hay carros, ya no hay gente. ¿Qué ocurre? Se escucha muy silencioso, ¿no? Y ese
escuchas un zumbido, ¿no? Ajá, se escucha como vacío, como un zumbido. Ajá, se escucha un zumbido. Entonces lo que ocurrió, chicos, es que nosotros oímos de cierta forma, ¿sí? Y entonces el oído lo que hace es protegerse. El corrimiento del umbral, yo a bajas frecuencias necesito tantos niveles. A altas frecuencias necesito menos, una cosita de nada para escuchar la de 4 kilohertz. La frecuencia que más oímos es la de 4 kilohertz. Próxima clase les voy a enseñar la gráfica. 4 kilohertz, perdón. Es lo que escuchamos, es la frecuencia más baja, ¿sí? Y entonces el oído se protege y el corrimiento del umbral se sube, ¿sí? La de 4 kilohertz está en 0. Y luego la de 4 kilohertz va a estar como en 80. Se recorre para que nosotros podamos estar a gusto. Nos acostumbramos. El oído se protegió para poder estar a gusto a esos niveles altos. Pero salimos y no hay nadie. Y entonces el oído está esperando escuchar 120 decibeles. ¿Y cuánto creen que hay de decibeles en una noche tranquila, sin carros, sin gente? No. 30, 40. Unos 40 dBs, ¿verdad? Entonces salimos y el oído comienza a... Él está buscando, él busca esos niveles altos. Por eso se oye ese zumbido. El oído está buscando acá arriba y el sonido está acá abajo, pero no lo escucha porque él está buscando niveles altos, por eso se oye. Y entonces para que regrese a su posición, baja con el tiempo, baja su posición. Necesita como mínimo 8 horas de descanso. Entonces el oído necesita 8 horas para que regrese a su posición original y otra vez oigamos normal. Pero ¿qué ocurre? Que yo me la quiero seguir, ¿verdad? Y entonces sigo en otro lado en la fiesta. Ay, pero entro a trabajar a las 7 de la mañana a una fábrica de corcholatas y me voy. Ay, pero no me acordaba que hoy tengo una clase. Entonces me voy a la clase. Ay, pero híjole, se me hace tan aburrido que me pongo mis audífonos en el metro, me pongo mis audífonos en la combi. Llego a mi casa y estoy cenando hoy con mis audífonos y me duermo con mis audífonos. Me levanto con mis audífonos, llego a mi trabajo y sigo, ¿verdad? Entonces ese corrimiento temporal del umbral, chicos, tanto que ustedes no le dejan ese tiempo, se queda acá arriba y entonces perdemos la audición. Es como la vamos perdiendo, porque no le damos al oído ese descanso. Entonces es como perdemos. Esa es la sordera adquirida, pero la adquieren por el mal uso que tienen ustedes hacia el sonido, hacia el ruido. Entonces hay que tener ese problema, ¿no? También otra cosa que no les comenté, cuando se ponen los famosos chicharitos, pues de nada les sirve la oreja, ¿verdad? Ya que se las mochen, porque pues ya la oreja no les sirve de nada, porque el sonido lo tienen aquí, pero no tienen 5 decibeles de ganancia, tienen mucho más. A ver, tómenle el nivel de presión acústica a su audífono. A ver, miran cuánto tienen ahorita sin que le suban y sin que le bajen el nivel de intensidad. Pruébenlo, cuánto es lo que tienen ahorita. Y luego lo ponen con música. A ver, ahorita cuánto tienen. A ver, pónganle, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto es lo que se está generando? A ver. Y ahora pónganle música. Música a la que siempre están escuchando, o sus películas, o su video, lo que hagan con sus audífonos. Mídanlos. ¿Cuánto tienen? Me dio como 50 a mí. 50, pero con voz o con música. No, puse un video y puse mi celular. Ok. A mí entre 50 y 53. 53 a lo mucho. Ok. Uno con música, a ver.
Con música me dio 57 y así, usando los normal, 43. 43. Bueno, no están graves. No están graves, chicos. A ver, ¿quién otro? Póngale un poquito elevada la música, a ver, y escúchenla. A mí con música me dio 79 y normal 36. 36, ok. Vean cómo se están, eso es lo que están mandando. Y no hay pérdidas, ¿eh? Ahí se va todo por el conducto auditivo. Ahí no hay que poner la oreja así, ya se está yendo todo el sonido. Entonces, vean, es eso más cuando entra en resonancia, más los 25, y así se va el sonido, ¿no? Y así es como nos llega al cerebro. ¿Sí? Antes de que se me acabe el tiempo, chicos, voy a pedirles que busquen un artículo. Les voy a mandar por Teams las instrucciones, pero es buscar un artículo sobre la acústica pura, no micrófonos, no altavoces, no nada que sea audio, sonido, señales y vibraciones. Tiene que ver con la medicina, con la arquitectural, con la acuática, con muchos. Vamos a ver la aplicación de la acústica, ¿sí? ¿Dónde está la acústica? La vamos a buscar, ¿en dónde está? La acústica está metida por todos lados y vamos a ver. Les voy a subir también una hoja donde se van a ir registrando el tema que vayan encontrando. Ese artículo de acústica debe de ser lo más reciente, 5 años como máximo hacia atrás, no más de 5 años, ¿sí? Y lo van a buscar en internet, búsquenlo en países, a lo mejor pueden buscarlo en Argentina, en Brasil, en España, en Alemania, Estados Unidos, México, ¿sí? Pero de 5 años hacia acá, ¿sí? Tiene que hablar de la acústica. Hay artículos muy recientes en inglés para los que dominan el inglés, que puedan hacer un resumen de lo que trata el artículo. El artículo lo tienen que mandar no en la liga, sino lo tienen que descargar, ¿sí? Si lo ponen como liga, tardo mucho en abrirlos y pierdo muchísimo tiempo. Entonces necesito que me lo manden descargado. Y en otra hoja de Word lo expliquen. Pueden copiar datos y tiene que llevar un dibujo o una figura, una fotografía, y esa va a ser en tamaño carta, el dibujo. Ese artículo lo van a platicar aquí en clase, que es cuando ya van a comenzar a hablar, ¿verdad? Lo van a platicar en 3 minutos, nos lo van a platicar de qué trata y todo, y nada más, ¿sí? 3 minutos por persona. Les voy a mandar las especificaciones de cómo tiene que ir ese artículo en Teams. No es para luego, es para la próxima semana, pero para el miércoles, chicos, vamos a ver la práctica de figuras del Isaius. Entonces, ahí vamos a utilizar el multisim. Necesito que se pongan de acuerdo por equipo. Pues, esto lo podemos hacer. Como son 5 personas, esto sí se puede manejar en ¿cómo se llama? El que es de Google, de Drive, de Gmail, ¿cómo se llama? El Meet. Lo pueden hacer por Meet los que puedan, o lo pueden hacer por el otro, por Teams o por Zoom, ¿sí? Pero ahora va a ser al revés, ustedes me van a mandar llamar. Ustedes me van a mandar la invitación y yo voy a entrar con ustedes. Entonces, la primera invitación que me entre, voy a comenzar a entrar así, hasta que sean los 6 equipos y luego regreso con el primero, así para que me vayan enseñando qué es lo que van a hacer. Les voy a mandar el formato de práctica, ¿sí? En Multisim tienen que buscar dos generadores y un osciloscopio. Así es como vamos a hacer la práctica. Van a necesitar conectar 2 generadores a un osciloscopio, al canal X y otro al canal Y utilizar el modo XY. Entonces, para que lo vayan ensayando y esa práctica va a ser rápida. Entonces, vamos a entrar por equipos. Entonces, van a mandar llamar a sus 5 integrantes y a mí, ¿sí?
Y entonces yo voy a ir entrando con cada uno de ustedes en sus prácticas. ¿Ok? Y está lo del artículo también, que eso también se lo mando por Teams y va a ser para la próxima semana ese artículo. Pero necesitan irlo registrando, porque si no lo registran, luego hay 2, 3 que mandan el mismo artículo. Y la cuestión es que no se repita ningún artículo. ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿dudas? Sí, profesora. Vamos a continuar también con esto del sistema auditivo. Todavía me falta otra clase más del sistema auditivo. Pero este miércoles ya quiero empezar con la primera práctica, que es figuras de Lisayos. Bueno, comentarios, preguntas. Nada más, profesor, ¿cuándo iba a ser lo del simulador, perdón? ¿Cuál simulador? Bueno, o sea, lo de que tenemos que... Se refiere a la práctica, creo. Pues el miércoles que tenemos clase. Ok, gracias, profesor. El miércoles que tenemos clase, es cuando ustedes me van a mandar. Acuérdense que siempre va a haber una cabeza de equipo, y esa cabeza de equipo es el único que me va a mandar la invitación. No me mande 2 personas por equipo, una. Por eso les dije, pónganse de acuerdo, agarren un capitán y ese es el que va a mandar la invitación. Pueden ir cambiando, no es necesario que siempre sea el mismo capitán. Bueno, para las tareas sí, que sea el mismo, para que nada más ese me reporte. Pero, por ejemplo, en estas de que me van a mandar para sus prácticas, pueden ir cambiando. Por si ese día no ha llegado el que va a mandar, los demás no vayan a entrar, no. Puede ser cualquier otro. ¿Sí? Bueno, pues ya se va a acabar, nos falta 1 minuto. Entonces, les agradezco, chicos, y continuamos el miércoles con la práctica y el viernes continuamos con sistema auditivo. Gracias, nos vemos. Hasta luego, profesora. Que descanse. Hasta luego.